Sin identidad es una novela filosófica que ya he terminado y que refleja distintos planteamientos de las diferentes generaciones a lo largo de una serie de décadas. Creo que ese enfoque puede ser muy interesante para los lectores porque refleja desde las preocupaciones causadas por, diríamos, el mundo digital en la actualidad hasta lo que pueda suceder dentro de varias décadas o incluso más años todavía. Esto no significa que la novela sea una novela, diríamos, de ciencia ficción. Creo que no lo es porque me he documentado bastante y refleja cosas que seguro que van a suceder dentro de 20, 30, 50 o incluso 100 años. Por lo tanto, puede ser muy interesante ver las reacciones de las distintas generaciones, de los distintos personajes inventados que he creado en esta novela y que pues me ha supuesto un considerable esfuerzo, pero realmente ha sido apasionante, y lo digo con toda la sinceridad, porque a lo largo de la novela, al escribir, iba viendo cómo iban creciendo los personajes de forma gradual, poco a poco, y eso ha sido también una experiencia muy gratificante para mí como escritor. Y espero que esas sensaciones positivas se reflejen también en los lectores que lean este libro, esta novela filosófica, cuando sea publicada. Y hablo de novela filosófica porque refleja una gran cantidad de pensamientos, de reflexiones, de sentimientos, de emociones, de dudas que forman parte de la existencia humana. Y en ese sentido hay una cosa muy clara que creo que se puede derivar de esta novela filosófica y también de otras que he escrito, que es pensar que la capacidad de arriesgarse es algo que forma parte de la identidad humana. Somos seres con ambiciones, con deseos, con proyectos, y eso forma parte, diríamos, de lo más característico de la libertad del ser humano. Porque si somos seres conformistas, que no aspiramos a más, pues eso podemos decir que empeora la vida. Y en mis libros suelo reflejar estas cuestiones, bien sean novelas filosóficas, novelas históricas o cualquier otro tipo de libro que escriba, por ejemplo, de ensayo. En este sentido, creo que esta novela filosófica, Sin identidad, puede realmente gustar a los lectores, a mi juicio. Y, en todo caso, pues la he escrito y ha sido una experiencia muy satisfactoria para mí el escribirla. Y ya está terminada. Se publicará y esperemos que sea bien recibida por los lectores.